Hola, ¿qué tal? Y disculpen el inicio, pero bueno, el Zoom se actualizó y bueno, el día de hoy vamos a hablar del análisis de puesto, que es uno de los elementos más importantes como parte de el funcionamiento de la administración de recursos humanos, porque de alguna otra manera nos ayuda mucho a integrar a las personas, a la empresa y que estas personas pues le aporten todo su conocimiento, toda su experiencia y pues todo lo que puedan tener en beneficio de la empresa. Esto es parte del tema número dos y esta es la parte número uno. Este es el único tema que va a trabajar en doble sesión porque realmente es muy extenso todos los conceptos que busca explicar y por lo tanto, bueno, pues lo decidimos cortar casi a la mitad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues lo primero que vamos a establecer es la introducción y en ese sentido, lo primero que tenemos que decir es que eh, el, el análisis de puesto es un proceso de investigación que permite determinar las tareas, las responsabilidades, los conocimientos, las habilidades y condiciones necesarias para desempeñar un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, nosotros vamos a construir un análisis de los diferentes puestos que existen en la empresa. Obviamente podemos agregar elementos, ¿no? Pero primero tendríamos que establecer que si quieres trabajar en la empresa, tienes que cumplir cierto tipo de tareas, tienes que cumplir con cierto tipo de responsabilidades, tienes que tener forzosamente un mínimo de conocimientos, ¿no? Para cualquier puesto y obviamente un mínimo de habilidades, ¿no? Lo que te permite ser un candidato a ocupar una plaza en la empresa. Por lo tanto, el análisis de puesto de trabajo es importante porque, primero que nada, ayuda a las empresas a conocer los requisitos que debe cumplir un candidato para ocupar un puesto, ¿no? Yo no puedo solicitar un puesto de jefe administrativo sin antes conocer los requisitos que la empresa solicita, ¿no? Y pueden ser, ya para estos puestos ya un poquito más específicos, los requisitos van a ser muy bien descritos. Si estoy pidiendo el puesto de ayudante general, los requisitos serán muy generales, pero en ese sentido, todos los puestos que se generan en la empresa van a tener sus requerimientos, ¿no? En segundo lugar, permite determinar la importancia relativa de un puesto en relación con otro. Sí, hay puestos que son más importantes que otros, todos son necesarios, a todos se les debe dar un nivel de jerarquía lo suficientemente válido para que funcione, pero hay otros que, pues evidentemente por su naturaleza y por su aplicación requieren pues máxima relevancia, ¿no? Y por lo tanto, pues en la empresa va a haber esas situaciones. En tercer lugar, va a estar en lo que es el contribuyente al establecer las condiciones de trabajo, perdón, contribuye a establecer las condiciones de trabajo y aquí es bien importante que no haya mentiras, ¿no? En las empresas uno de los factores más importantes que deberían desarrollar en esta parte del análisis de puesto es decir, el horario es este, las condiciones son estas, el salario es este, las prestaciones son estas, tu jefe es de esta manera, las condiciones de trabajo son estas. Y ya uno sabrá si uno le entra o no le entra, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas. Te dicen, el horario es de tal a tal, ¿no? Y entras y entendemos que habrá ocasiones en que tengas que, por cuestiones de trabajo, dar más, pero no siempre. El trabajo es de lunes a viernes y te piden que trabajes de sábado hasta las 5, ¿no? Y entonces eso finalmente va molestando a las personas, va haciendo que las circunstancias se vuelvan incómodas. Y es bien importante que nosotros en la empresa como de recursos humanos le digamos la verdad del puesto, ¿no? Al final ya sabrá él si le entra o no le quiere entrar. Y en cuarto lugar, pues el análisis de puesto es un soporte fundamental para valorar el puesto, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú quieras ser un ayudante general, que tú quieras ser un auxiliar administrativo. Y eso definitivamente sí lo va a cambiar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera vamos a tener que, este, pues, jerarquizar los puestos.
y de en algún sentido, siempre tendremos que darle este nivel de importancia a la actividad que nosotros realizamos, ¿no? Y bueno, pues esas serían algunas de las partes importantes, ¿no? Ya desde el punto de vista del análisis de puesto, también es importante porque es una herramienta para evaluar el desempeño de los empleados, sí, por supuesto, ¿no? O sea, si tú entras dentro del parámetro que es el básico para que puedas entrar a la empresa, sobre de esas bases con las que tú entraste se te tiene que evaluar. En el segundo o en el siguiente, permitir planificar la formación de los trabajadores, sí, en aquellos datos, elementos que estén flacos, ¿no? Que sean más débiles del trabajador y que si nosotros lo capacitamos, pues seguramente se van a fortalecer. En el siguiente, para realizar un análisis de puesto de trabajo, se puede considerar preguntas como cuáles son las tareas del puesto, qué tipos de conocimientos se requieren, qué tipo de actitudes se requieren, en qué contexto se realiza el trabajo y qué nivel de responsabilidad hay. Eso con la intención de generar una idea más precisa respecto de, pues, qué estamos solicitando. ¿Cuáles son las necesidades del análisis de puesto? Bueno, primero que nada es común confundir el concepto del análisis de puesto de trabajo con evaluación de desempeño. Son cosas diferentes, son técnicas diferentes y por lo tanto no las debemos confundir a la hora de la práctica. Y por lo tanto, pues estas dos variables nos señalan lo siguiente. Mientras que el análisis de puestos sirve para poder diseñar una hoja de ruta para el candidato, saber qué características debe tener la persona en sí y desarrollar su camino dentro de la empresa, y aquí lo vamos a corregir, la evaluación se da eh, dentro de la empresa, la evaluación se da una vez que el empleado ya ejerce su rol, ¿sale? Y una vez que ya ejerce su rol, bueno, pues de alguna otra manera estamos considerando que el análisis del puesto fue bien identificado. Y por el otro lado, esto sirve como segunda etapa para justamente evaluar que también la persona en cuestión se ajusta al puesto que ocupa, que debe mejorar y dónde se destaca. ¿No? Yo contraté con una persona que habla inglés, ¿no? Ese era el requisito más fuerte. Y resulta ser que cuando pasa, en teoría pasó los exámenes y le pido que haga una conversación en inglés, le cuesta trabajo. Y entonces ahí alguien está trabajando mal en el área de recursos humanos porque era la función más importante. Caso contrario, la gente sabe hablar muy bien inglés y entonces eso favorece las condiciones no solamente de su trabajo, sino de su departamento. Por eso es que es bien, bien importante el análisis del puesto. Por lo tanto, sí es importante considerar que en sí mismo el análisis de puesto de trabajo tiene implicaciones varias, como pues obviamente si queremos tener una trayectoria con el trabajador, necesitamos la planificación de la fuerza de trabajo. Esto es, en qué momentos el trabajador pues va a tener que dedicarle más tiempo, ¿no? Que esto seguramente será en las etapas primarias de su estancia en la empresa, porque no conocemos el sistema, porque no conocemos los procedimientos y porque pues, estamos en un periodo de ajuste. Su esfuerzo tendrá que ser mayor en esos elementos, a excepción de que tenga 2 o 3 años en la empresa, su esfuerzo será grande, sí, pero no comparado con el del inicio y sobre todo la presión que éste podría tener. En el número 2, la gestión del rendimiento laboral, que tiene que ver con este elemento, ¿no? Si el rendimiento baja, son indicativos de que algo le está molestando al trabajador y si algo le está molestando al trabajador hay que identificarlo. En el tercer elemento, pues que el funcionamiento del trabajador en la empresa solamente sustenta la teoría de un buen análisis de puesto y una buena técnica de reclutamiento y de selección. Y finalmente, pues la planificación de la carrera, que en México, bueno, pues es un poco endeble, ¿no? Es flaco ese elemento. Y en ese sentido, el análisis de puesto establece las siguientes implicaciones. Primero que nada, administración de compensaciones. En el segundo, bueno, pues vamos a ver la salud, la higiene y la seguridad de todos los trabajadores.
luego las relaciones de los empleados, ¿no? Con la empresa, luego los riesgos laborales, y estos son elementos que también que están aparejados con el reclutamiento, la selección y el análisis de puesto, y no la evaluación de los puestos. Ojo, que quede claro. Y en ese sentido tendríamos que hablar de una terminología, pues, de básica del análisis de puesto, entendiendo los siguientes puntos. Primero que nada, ¿qué es el análisis de puesto? Y nosotros estableceríamos que el análisis de puesto es un procedimiento para determinar las tareas y requisitos donde se tienen aptitudes que el puesto debe desarrollar y que debe controlar. Y también el análisis de puesto es una lista de tareas, de responsabilidades, de relaciones donde hay ciertas condiciones para el trabajador y estos elementos se mezclan para que el trabajador cumpla con su rendimiento. Por el otro lado, tenemos la segunda terminología que sería la descripción del puesto. Y en la descripción del puesto estaremos hablando que es aquella que sirve para resumir las responsabilidades, actividades, calificaciones y habilidades y competencias que una persona necesita para cubrir un puesto laboral en cualquier empresa. Obviamente, cada empresa tendrá unos puntos muy finos respecto de cada una de las de los elementos antes nombrados, ¿no? Tendrá una definición clara de, por ejemplo, de lo que es la responsabilidad, un conjunto de habilidades que para la empresa son muy importantes y sobre todo de competencias, ¿no? Cabe señalar que cada empresa debe crear su propia descripción de puestos, debe crear su propio análisis de puesto, porque no son, este, no, no se pueden copiar, ¿no? Aunque a veces lo quisiéramos, no es posible copiarlo porque cada empresa responde de manera diferente. Y entonces eso implica la descripción de los puestos, ¿no? Con la cual nos van a invitar a través de pues, los medios electrónicos a que participemos en la empresa enumerando estas características. Dentro de la descripción de los puestos hay una descripción genérica, donde es un documento que define las tareas y criterios de selección para un grupo de puestos similares, ¿no? Auxiliares contables, auxiliares administrativos, supervisores de área, agentes de ventas, vendedores, auxiliares, asistentes ejecutivas, ¿no? Supervisor contable, supervisor de cuentas por cobrar, supervisor de crédito y cobranza. Y esos puestos tienen una descripción de alguna otra manera genérica. Se trata de una descripción concisa que establece las principales funciones y responsabilidades de un puesto de trabajo, sin entrar en detalles sobre las tareas y las competencias específicas. ¿Por qué? Porque vamos a contratar muchos del mismo nivel o algunos, ¿no? Así, si decimos muchos, suena como a 10, 20, ¿no? Tal vez sean dos o tres al máximo, ¿no? En la actualidad, pero sí necesitamos esas descripciones. Luego tendremos dentro de la descripción de puesto, tenemos una genérica y después tenemos una analítica, ¿no? Y la descripción analítica de un puesto de trabajo es el resultado de un análisis de puesto de trabajo, ¿no? El cual es un proceso de investigación que permite determinar las características de un puesto específico de una empresa. Estamos solicitando un tesorero para el área contable. Ah, ¿no? Y entonces ahí se pone muy, muy difícil. Necesitamos un especialista en cultura, desarrollo y comportamiento organizacional chino. O sea, ¿qué necesita? ¿Qué descripción necesitamos poner para que la gente se acerque y pueda cumplir con esos requisitos? Ojo, aquí también estamos medio flacos porque pues, muchas veces la gente de recursos humanos no quiere no le interesa, o por cuestiones de tiempo y de trabajo no le interesa, no quiere conocer qué es lo que hace un, contralor, ¿no? Contable, o qué es lo que hace un,
un nominista máster, ¿no? O sea, y de repente, pues la descripción analítica deja mucho que desear. Y bueno, la descripción analítica o específica de puestos es una herramienta de recursos humanos, perdón, que permite obtener información relevante sobre un puesto de trabajo. Y aquí pues vamos a fijar obviamente las tareas y responsabilidades, la importancia del puesto en relación a la estructura general de la empresa, las habilidades necesarias para desempeñarlo, las condiciones de trabajo y los conocimientos y características que debe tener la persona que lo ocupe, ¿no? Hay ocasiones en que nos desesperamos porque no encontramos trabajo y pues es de lo más normal, pero también debemos considerar que pues a veces la empresa pues tiene características muy específicas que a veces pues no las cumplimos, ¿no? Y incluso para algunas empresas nadie lo puede cumplir. Y esto genera pues que haya poca demanda en esas empresas, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos la desesperación de entrar y decimos, pues, ¿qué está mal en nosotros? Normalmente o generalmente no hay nada malo en nuestros currículums, no hay nada en nuestras solicitudes y no hay nada malo en nuestra escuela donde fuimos egresados o nuestros conocimientos. Simplemente que la empresa tiene parámetros muy específicos que en ocasiones ellos ni siquiera entienden, ¿no? Eso también lo debemos de considerar y que no todo es imputable a nosotros, ¿no? Por lo tanto, la denominación de un puesto es el nombre específico del cargo que se debe realizar en una organización y es importante que el título del puesto sea efectivo y que no tenga más de una o dos palabras. Que esta sería otra terminología, que sería la denominación del puesto. Y la denominación del puesto se debe determinar en base a la guía de referencias para el uso de denominaciones del puesto que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Donde viene especificado algunos nombres ya bien denominados, ¿no? En nuestra, si no me equivoco, quinto concepto, habríamos de señalar la categoría de un puesto y la categoría de un puesto se refiere a un grupo en el que se clasifica a los empleados de una organización de acuerdo a sus tareas, actividades y puestos de trabajo. Y la clasificación de puestos es un esquema interno que ayuda a comprender a qué grupo pertenecen los empleados y qué tareas pueden realizar. Auxiliares contables y auxiliares administrativos. Si nosotros tuviéramos la necesidad de moverlos de departamento, seguramente tendríamos un proceso de ajuste. No es lo correcto, no es lo ideal, pero en ocasiones pasa. Y pues el contador tiene nociones de administración y el administrador tiene nociones de contabilidad. Y bajo esos criterios dices, bueno, sí, ¿no? Están en la misma categoría. ¿Válido? Sí. No 100% eficiente, sí, pero que se practica también, ¿no? La clasificación de un puesto se diferencia de la estructura organizativa que define del departamento, el proyecto y la subordinación de un empleado, ¿vale? Entonces, la categoría solamente se establece en qué parámetro estamos en relación a otros puestos. Otra terminología que nosotros utilizamos muchísimo es la clasificación del puesto. Tiene varias, entre ellas. Primero que nada, vamos a tener la determinar las contribuciones del trabajo al seguro social, la fijación del salario, el acceder a beneficios y compensaciones, por ejemplo, los vendedores que trabajan bajo comisión, ¿no? Que es un beneficio, y establecer las expectativas de trabajo, ¿no? Cuando nosotros clasificamos un puesto, inmediatamente determinamos si es un auxiliar tipo A, su retribución económica será baja. Si hablamos de un auxiliar tipo C, su retribución será más alta. Si hablamos de un supervisor, será más alta. Y así nos vamos, ¿no? En la fijación de salario. Y luego, a partir de la fijación de salario, pues está los pagos al Seguro Social y todos los datos que vienen aparejados, ¿no? Y en ese sentido, tendría que establecer la expectativa del nuevo trabajador. Oye, fíjate que tiene experiencia en nóminas de hace 10 años.
pues en teoría no debería de haber problema para que se pudiera integrar rápido a hacer la nómina. Por lo tanto, y ahí ahora sí ya podremos definir el análisis de puesto con esta pequeña o larga introducción. Y podríamos decir que el análisis de puesto es un procedimiento que consiste en estudiar un puesto de trabajo para determinar sus tareas, responsabilidades, requisitos y condiciones de trabajo. Y la descripción el análisis de la descripción de un puesto son procesos que permiten identificar las funciones, responsabilidades y obligaciones del nuevo puesto solicitado. Por lo tanto, el análisis de puestos se trata de un estudio que determina las actividades y responsabilidades de un puesto, así como la clasificación que se requiere para desempeñarlo. El objetivo es conocer el perfil más adecuado para ocuparlo en el puesto, que esto debería ser lo ideal, aunque desafortunadamente esto no necesariamente pasa en todas las empresas. Hay ocasiones en que hay una urgencia de cubrir vacantes y se contrata pues a lo que lleguen y esa es la realidad. La descripción del puesto es el resultado del análisis de puestos y se plasma en un documento que contiene la información requerida. La descripción de un puesto es una lista de las tareas, deberes y responsabilidades que se espera del colaborador y que este dato pues te sirva mucho para que no se vaya de la empresa. Y el análisis y la descripción del puesto son importantes para definir las responsabilidades, como hemos dicho durante prácticamente 5 diapositivas, y expectativas de los colaboradores. Reducir conflictos internos y mejorar el ambiente laboral, por supuesto. Fomentar la satisfacción y productividad de los colaboradores. Medir el desempeño de los colaboradores de forma objetiva y establecer los criterios necesarios para seleccionar al profesional más adecuado. Por lo tanto, el análisis de los puestos o la descripción de los puestos sí nos ayuda muchísimo como una guía. Y esta guía la debemos tomar muy en serio porque está fundamentada en demostrar que cumpliendo con los requisitos vas a tener un trabajador que pueda cumplir con las expectativas del departamento, de la empresa y evidentemente del puesto. Es muy importante que esto se dé porque de no cumplirse perfectamente estos requisitos del análisis, descripción del puesto, lo que vamos a originar es que tengamos improvisación y la improvisación la verdad es que le sale muy cara a las empresas y le sale muy cara a las naciones, ¿no? Eso sería todo por mi parte, muchachos. Ojalá les haya gustado y si tienen alguna duda, con mucho gusto en la sesión Zoom lo resolvemos. Por su atención, mil gracias y hasta luego.